Muy bien, bueno, para comenzar esto, vamos a comenzar una presentación. Primero, bueno, ¿quién soy? Soy Gabriel Colson, soy ingeniero del Departamento de Cálculo Estructural, ¿ok? Y bueno, Alejandro, un principio iba a comentarnos un poco esta presentación inicial, pero igual lo comento, bueno, pertenezco a la empresa Construsoft y somos socios de esta organización Andese, y en colaboración con ellos, bueno, vamos a presentar esta nueva alternativa de análisis denominada idea estática concrete and pre-stressing. Entonces, es una manera nueva de poder analizar estructuras, ¿ok? Y bueno, partimos del hecho de que es un software que pertenece a la casa idea estática, ¿sí? Y a su vez es un software de ingeniería dedicado al diseño estructural y verificación de secciones, vigas, uniones y otros detalles. Muy bien, y está de más comentar también que es un software al cual ya se le han vendido más de 1000 licencias. Los resultados ya han sido validados por varias universidades, ¿sí? Se han hecho estudios también que han sido verificados experimentalmente, ¿ok? Y que a su vez también conecta o enlaza con diferentes software de análisis estructural y de diseño asistido por computador. Muy bien, entonces, para empezar esto, tendríamos que ver o ver un poco en qué los principios básicos de este software, y es que ellos quieren ser la parte segura del análisis estructural de elementos que forman parte de un proyecto, con lo que se deberán cumplir los diferentes requerimientos de las diferentes normativas y anexos nacionales que, bueno, se encuentren dentro del marco normativo europeo. ¿Sí? Por los momentos, solamente se pueden analizar o diseñar elementos que estén dentro del Eurocódigo con los diferentes anexos nacionales, ¿sí? Y bueno, ellos quieren ser este lado seguro porque parten del hecho de que muchos de los defectos estructurales son causados por el mal diseño de un miembro o un detalle en particular, con lo que tenemos al final una pérdida de tiempo, ¿sí? Y un desperdicio del material, por lo que, bueno, podemos sobreestimar o estar obviamente teniendo un diseño erróneo, ¿sí? Donde al final el programa, ¿sí? O la casa plantea que para todas las estructuras en general se puedan realizar el análisis con los software de análisis estructural que comúnmente conocemos, ¿ok? Y luego, para esos detalles estructurales que necesitan un análisis un poco más específico, tenemos dos alternativas, que obviamente destaca la de idea pre-stressing, porque, bueno, podemos generar diferentes estudios y modelado que a nivel de tiempo nos generará un ahorro sustancial en los proyectos. Pero para poder entender esto, bueno, tenemos que ver el cambio del tiempo invertido en el análisis de elementos sencillos o elementos estándares o un poco más complejos. ¿Por qué? Porque, bueno, en un proyecto en general siempre vamos a encontrar con varios tipos de elementos que a su vez vamos a poder clasificar en elementos de un análisis sencillo, ¿sí? Donde, bueno, la literatura en general ya nos tabula un poco el procedimiento para analizar, diseñar y verificar estos elementos, pero para los elementos no tan comunes y que suelen ser un poco más complejos, donde ya tenemos una geometría un poco rara, tenemos una disposición de armado ya diferente, o tenemos diferentes vertidos de hormigón, ¿ok? Vamos a tener que ver cuál será la mejor manera de analizar estos elementos. Entonces, para los elementos sencillos siempre tenemos el respaldo de la literatura que ya, bueno, nos demuestra un poco o nos argumenta un poco mejor que los análisis y verificaciones ya están bastante corroborados y podemos tener un flujo de trabajo bastante rápido con estos elementos. Pero cuando tenemos elementos no estándares, bueno, ya tendríamos que ver en principio cuál es el modelo científico que mejor se adapta al comportamiento, ¿ok? Y ya aquí, bueno, significa ver cómo es la mejor manera o cuál es la mejor manera de abordar el problema. Luego de tener ya esto claro, tendríamos que generar las diferentes hojas de cálculo, ¿ok? Y generar la estimación de los resultados a nivel de todos los criterios y todos los argumentos que estemos estableciendo, y bueno, siempre teniendo en cuenta de que queremos evitar soluciones difíciles para no complicar más todo este análisis de estos elementos que ya tenemos que terminan siendo bastante raros. Entonces, dentro de un proyecto esto al final radica
en un tiempo invertido, con lo que se ha dado o se da el caso, ¿sí?, de que para esos elementos o para esos elementos complejos que llegan a ser a veces el 30% de los elementos en total, se tienen que invertir hasta un 70% del tiempo de un proyecto para analizar estos elementos. Entonces, lo que plantea el programa es que con un software de análisis de elementos estructurales se pueda diseñar y detallar elementos en menos de una hora, elementos complejos. ¿Ok? Entonces, bueno, para esto hay que entender un poco de qué estamos hablando, de qué software y a qué le podemos dar soluciones. ¿Ok? Entonces, bueno, el producto en general, bueno, en específico es idea estática, concrete and prestressing, ¿sí? Y es un software con el cual podemos darle soluciones a puentes de mediana y corta longitud, que para este tipo de problemas o este tipo de proyectos vamos a poder generar combinaciones automáticas, ¿ok?, de cargas con las diferentes, bajo los diferentes criterios normativos. Vamos a poder generar un diseño exhaustivo considerando el efecto de segundo orden, considerando el efecto de la fatiga, todo el tema de fisuración, el tema de tensiones impuestas, la fluencia. Vamos a poder generar un análisis no lineal en el tiempo y, bueno, también vamos a poder generar diferentes análisis para, bueno, tomar en cuenta diferentes factores para el análisis de estos elementos. Muy importante, vamos a poder considerar etapas de construcción, diferentes vertidos, y para estas diferentes etapas de construcción o diferentes vertidos considerar el efecto de la retracción y la fluencia, con lo que al final tendremos o podemos conseguir un flujo de trabajo muy efectivo, en el cual vamos a poder modelar en software de elementos finitos, ¿sí?, en el análisis estructural por elementos finitos, y luego llevarlo al software idea estática y realizar la verificación a un nivel más avanzado y el detallado de estos elementos. Bueno, el software en general nos ayuda a diseñar secciones y elementos, y vamos a poder también para estos elementos tipo puentes generar la carga máxima portante del puente. ¿Qué capacidad tiene ese puente para, bueno, un estado de cargas en específico, ¿ok?, o para una situación de estado límite de servicio? Y muy importante, al final de todo este proceso vamos a poder exportar los planos de los tendones o de las secciones a programas de diseño asistido por computador. ¿A qué otra cosa le podemos dar soluciones? A estructuras de hormigón prefabricado. ¿Sí? Estas estructuras de hormigón prefabricado le vamos a poder generar vigas de sección variable, ¿sí?, donde vamos a poder considerar armaduras activas o pasivas, ¿sí? Muy importante también, vamos a poder generar construcciones por etapas, considerar los diferentes vertidos del hormigón, considerar también diferentes secciones colocadas a diferentes tiempos, ¿sí? Y todo esto, bueno, nos proporcionará un diseño adecuado de las secciones y los elementos. También para los que serían elementos tipo ménsula o apoyo, vamos a poder generar un análisis bastante bueno con el método de bielas y tirantes. Y al final, bueno, considerar una respuesta bastante detallada de esfuerzo de formación, y después de todo este análisis y de todas estas verificaciones, poder exportar estas secciones de armado a programas, bueno, con un formato de tipo CAD. ¿Ok? Muy bien, ahora también le vamos a poder dar soluciones con este software a estructuras hormigonadas in situ, ¿ok?, donde vamos a poder modelar vigas bidimensionales o tridimensionales, le vamos a poder generar planos de armadura, vamos a poder modelar y analizar losas pretensadas, ¿sí?, y también, importante, ¿sí?, eso lo realzo en los comentarios, ¿ok?, que vamos a poder considerar la construcción por etapas, que esto es muy importante en lo que son los procesos constructivos de cualquier estructura, ¿ok? Vamos a poder generar para este tipo de estructuras, las hormigonadas in situ, un diseño óptimo del armado. Vamos a poder calcular el número de barras necesarias y el diámetro que nos proporciona, bueno, un diseño óptimo como tal. Para estructuras contenedoras vamos a poder calcular el ancho de fisura, bueno, según la normativa del Eurocódigo 2.
vamos a poder, para los elementos que estemos analizando, sacar esos datos sísmicos, ¿sí?, que nos van a proporcionar, ¿sí?, nos van a generar, ¿ok?, en un diseño del elemento sísmico, ¿ok?, un diseño sísmico del elemento considerando los diagramas de momento de rotación. Luego, importante, como vamos a poder considerar la retracción y la fluencia en el análisis de los elementos, el programa automáticamente en el análisis te hace una redistribución de los esfuerzos considerando estos factores. Con lo que al final, bueno, tenemos una redistribución adecuada de los esfuerzos en función, bueno, de una etapa constructiva o de un proceso en específico. Pero bueno, como en general el tema es para el diseño de prefabricados, tenemos que ver en qué consiste un poco el flujo de trabajo o lo que nos aporta el programa para el diseño de elementos prefabricados. Y es que durante este proceso tenemos que considerar todo el tema del pretensado. ¿Okay? En este software vamos a poder generar tanto la armadura activa, ¿sí?, como la armadura pasiva de todos estos elementos de prefabricado, en el cual vamos a poder, en principio, generar diseños óptimos, trazados óptimos de los tendones, o que el programa nos calcule lo que sería el diseño más adecuado en función de las condiciones de contorno que estemos considerando en el programa. Luego, también, como podemos considerar las etapas constructivas, vamos a poder tener un análisis dependiente del tiempo, ¿ok?, donde para cada cierto tiempo vamos a poder ver cómo influye la carga que se le está generando en ese momento y cómo el efecto de la fluencia y la retracción generan un estado de tensiones en ese punto en específico. Entonces aquí podemos ver en este gráfico, que es el gráfico dependiente del tiempo, ¿sí?, donde para cada tiempo en específico se generan la otra condición de cargas de la estructura. ¿Okay? Luego de todo este análisis, por supuesto, vamos a poder visualizar el diseño de los elementos a través, bueno, de una representación gráfica bastante ordenada y buena de lo que serían los esfuerzos, el análisis de esfuerzos de formación, análisis tensional y, bueno, a todo esto considerando que se están utilizando métodos bastante innovadores en el cálculo de todos estos componentes. Y bueno, repasando un poco cada proceso, ¿okay?, en el programa vamos a poder dejar en evidencia el papel del pretensado, pudiendo observar el sistema de cargas equivalentes que se causa a lo largo de la viga por el pretensado. ¿Sí? Entonces, en función del trazado que estemos colocando o considerando en el proyecto o en el elemento, vamos a poder ver el sistema de cargas equivalentes. Para las etapas constructivas vamos a poder generar, como se van observando aquí, para cada tiempo, ¿sí?, todo el proceso constructivo que se va a generar durante todo el tiempo de construcción del proyecto, hasta llegar hasta su estado de servicio. Con lo que al final, bueno, vamos a poder tener o considerar las cargas finales de proyecto o un estado de servicio y la sección final del conjunto de la estructura. Vamos a poder también tener una respuesta detallada de tensión de formación de la sección a lo largo de todas estas etapas constructivas. Vamos a poder ver que a medida de que se considera cada etapa constructiva, podemos ver los diferentes vertidos, cómo afecta esto a los diagramas de esfuerzo de formación y, bueno, poder tener, en este caso, tensiones y deformaciones en los elementos, en este caso de acero, adecuados a la etapa constructiva que estemos evaluando. Y al final, bueno, tener en cuenta que para todo este cálculo, todas estas validaciones, estamos considerando, bueno, que existe una interacción de fuerzas internas, ¿sí?, que la respuesta de esfuerzo de formación se hace adecuadamente a través de métodos, bueno, comprobados por las diferentes universidades, que son argumentados y estudiados con ensayos experimentales y que, bueno, nos permiten tener un análisis bastante preciso de todos estos elementos a nivel, bueno, de hormigón armado, pretensado y hormigonado en sitio.
Muy bien, pero todo esto al final, en parte, no nos sirve de mucho si no podemos argumentar si los elementos cumplen o no cumplen con la normativa. Por lo que nosotros con el software vamos a poder tener un chequeo completo, ¿sí?, de todo lo que estemos modelando con los diferentes códigos y anexos nacionales que considera el software. Con lo que vamos a poder considerar verificaciones en estado límite último, todas estas verificaciones a flexión, cortante, torsión, interacción de fuerzas internas, fatiga, cortante en uniones compuestas, ¿sí? Y para estado límite de servicio vamos a poder considerar, bueno, la limitación de esfuerzos en ese punto en específico, la condición de descompresión, por ejemplo, cuando son elementos pretensados o postensados, el ancho de fisura, ¿ok?, como estado límite de servicio, bueno, la consideración de la falla frágil o, muy importante, bueno, la flecha máxima que se puede generar a lo largo de todo el elemento. Y bueno, con todo esto ya al final pudiendo hacer el cálculo, el análisis y luego la verificación, ¿qué conseguimos? Bueno, tener un diseño completo, seguro y económico de los elementos de hormigón armado y pretensado en, bueno, una forma gráfica bastante adecuada. Muy bien, ahora vamos a comentar lo que sería el flujo de trabajo. ¿Cómo sería el flujo de trabajo adecuado a utilizar, bueno, con este software de IDEA Prestressing? Ok, lo que se quiere es que las verificaciones y los análisis de la estructura en general se realice, bueno, con los programas de análisis estructural que comúnmente conocemos. Okay, y luego ya de tener este análisis completo a nivel global de la estructura, poder generar a través de la interfaz BIM, ¿sí?, una representación que el programa IDEA Prestressing pueda interpretar, ¿okay?, y poder analizar y verificar algún elemento en específico de este proyecto que estemos realizando. ¿Okay? Entonces, eso es el flujo de trabajo que se persigue, que podamos realizar el cálculo de estructura global en un programa que ya tienen bastante tiempo, son bastante buenos, de análisis estructural, y que al final, elementos en específicos, ¿okay?, podamos analizarlos y verificarlos con el IDEA estática Prestressing. Pero bueno, también tenemos que, para que todo esto tenga algún sentido, tiene que existir cierta verificación y validación, con lo que algunos profesores de universidades, por ejemplo la Eslovaquia, han logrado constatar y validar los resultados del software. ¿Okay? Bueno, han analizado elementos estructurales y han observado que el comportamiento y los resultados que se esperan que el software arroja son los que ellos esperaban a nivel de, bueno, resultados finales. También tenemos testimonios de empresas que han utilizado el software, ¿ok?, para, bueno, llevar una parte de este modelo estructural global y analizarlo en el IDEA Prestressing, ¿sí?, en un forjado, por ejemplo, pretensado, en este caso. También tenemos el caso de la capacidad de carga de un puente en servicio, ¿sí?, donde se analizó el puente en condiciones de servicio real para, bueno, hacer el cálculo de cuánto realmente soportaba ese puente y si necesitaba o no algún refuerzo o adecuación estructural. También tenemos casos como los de esta empresa, en la cual utilizaron el software para poder analizar todas las columnas de esta edificación que, bueno, ya fue construida y bueno, está verificada y validada. Al final, con todo esto que tenemos, bueno, poder conseguir un método seguro y económico con resultados claros y completos. ¿Sí? Dense cuenta que a nivel de representación tenemos elementos, una representación bastante clara de los elementos a nivel seccional, a nivel de esfuerzo de formación, ¿sí? Podemos ver aquí deformaciones y esfuerzos. Podremos ver los armados, y estos armados podremos exportarlos a un programa CAD, así que esta información no se pierde ni se queda en el software. Así que bueno, está bastante completo y a nivel de interpretación de resultados es bastante clara. Pero, bueno, IDEA estática en parte no construiría este gran software si no tuviese enlaces tan fuertes con algunas casas o empresas bastante importantes y estratégicas. Nos ha realizado alianzas con algunas empresas para, bueno, poder desarrollar
estos enlaces bastante importantes entre el software análisis estructural y el software idea estática Concrete and Pre-Stressing. Y bueno, al final de todo esto necesitamos reportar la información. Entonces tenemos que poder entregarle al cliente o a la persona la información del software. Entonces vamos a poder tener al final un reporte que esté basado en la normativa, el Eurocódigo, donde vamos a poder reportar, bueno, todos los elementos, materiales, conjuntos que tengamos en el modelo, ¿ok? Y, bueno, tener una salida gráfica y a nivel de tablas bastante adecuada para poder entregarla a algún cliente o anexarla de algún proyecto en específico. Entonces, bueno, un poco los comentarios, todos los chequeos están basados en el Eurocódigo y se muestra y se hacen referencias en el reporte. ¿Ok? Un poco también, si durante el ejercicio profesional se encuentra con algún elemento estructural que necesite ser analizado y estudiado, bueno, pueden descargarse la versión gratuita, ¿sí? O si logran o si están cursando algún estudio con alguna relación con el análisis de estos tipos de elementos, también pueden gestionar a través de Construsoft una licencia educativa. ¿Okay? Es un poco los argumentos que se plantean. Bueno, es que solo con usar el software ya un par de horas y se podrá ver el potencial que tiene el software. ¿Sí? Los clientes que han obtenido el software ya lo utilizan para, bueno, no solamente diseñar los elementos no estándar, sino ya de una vez pueden diseñar y analizar los elementos estándar. Ya le dejan todo el trabajo al software porque a nivel de recurso de tiempo se dan cuenta de que pueden agilizar el proceso de diseño. Y, bueno, como punto importante también, el software se paga en su primer proyecto. Eso es un lema de la compañía que han mantenido a nivel de costo, ¿sí? El programa tampoco representa un costo significativo, por lo que ellos comentan de que el software se paga solamente o se amortiza directamente en el primer proyecto en el que se utilice. Muy bien, con esto, bueno, al final hemos podido, con algunos percances, culminar lo que sería esta presentación, ¿sí? Del software, y para obtener más información de lo que sería la casa idea estática y los software que presentan, bueno, tienen la página de idears.com y también a través de la página de Construsoft tienen información en castellano de todo lo que sería el software. Luego, para cualquier consulta a nivel del uso del software, instalación, solicitud de licencias, la pueden hacer a través del correo de soporte _cálculo@construsoft.com. Con esto, bueno, ya dejaría culminada lo que sería esta presentación y, bueno, pasaríamos a lo que sería la sesión de preguntas y dudas, ¿no? Si Alejandro, que veo que está acá en el apartado de preguntas. Vale, vamos a ingresar a Alejandro. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes o buenos días para los que nos sigan desde Latinoamérica. Nada, soy Alejandro López, director técnico de Andece, y como bien explicó Gabriel al inicio del webinar, lo hemos hecho conjuntamente, este webinar, y yo creo que la introducción, la explicación acerca de las funcionalidades que tiene la herramienta, pues creo que ha sido más que suficiente para explicar un poco el potencial que tiene, y simplemente avanzar que el próximo martes a la misma hora haremos la segunda y última sesión y presentarás 2 ejemplos prácticos. Es correcto. Es correcto. Vale. Presentaremos el diseño de una viga de hormigón in situ y, bueno, una viga también de hormigón prefabricado, ¿no? Para mostrar los diferentes contrastes en el software. De acuerdo. Pues nada, simplemente animar a los asistentes a que en una semana pues nos volváis a acompañar. En cualquier caso, se está grabando la sesión y la difundiremos. Por si algún compañero en vuestras empresas también quiere visualizarlo, pues que tenga también la oportunidad. Sí, exactamente. La sesión se está grabando y, bueno, al finalizar la sesión, bueno, ya creo que a partir de mañana ya estaría disponible en los diferentes medios para que, bueno, pueda ser visualizada por quienes no pudieron asistir a la presentación, ¿no? Muy bien, pues nada, por lo menos por mi parte, nada, agradecerte a ti personalmente, Gabriel, la presentación y el tiempo que conlleva el prepararla, y esperemos que sea, vamos, yo estoy convencido de que es una herramienta
que tiene un enorme potencial, especialmente para las empresas de prefabricados estructurales. Sí, además, exacto. Además de para prefabricado, como vimos, bueno, es un conjunto, ¿no? No solamente el hecho de obtener el software, estarás limitado a solo el tema de prefabricado. Es lo que quise un poco dejar claro, ¿no? Que solamente el software, el tema del prefabricado es un apartado, ¿no? Puedes realizar muchas más otras cosas, ¿sí? Dentro de todas las validaciones, verificaciones y análisis que el software te permite. Muy bien. Muy bien. Bueno, Alejandro, si Nada, por mi parte nada. Ahora, vale, perfecto. Entonces culmino la presentación. Y bueno, dejo para culminar lo que sería la presentación final, donde, bueno, queda el correo de soporte, _cálculo@construsoft.com, que es el correo donde, dado caso que tengan alguna duda del software o de instalación o de descarga, la pueden realizar por este medio. Bueno, sin más me queda agradecerles por haber asistido a este webinar y bueno, nos veremos la semana que viene con la realización de estos dos ejemplos de hormigón prefabricado y hormigón armado in situ. Muy bien, sin más, muchas gracias y bueno, estaremos en contacto hasta la próxima semana. Hasta luego.